Nunca imaginé que la mujer que me llamaba cazafortunas terminaría siendo exactamente eso. Me conta en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando, y que Dios bendiga a tu familia. Pero vamos por partes. Mi nombre es Paula, tengo 37 años, soy ingeniera civil, y llevo 8 años casada con Alberto Pérez en Zaragoza. Una ciudad hermosa donde construí mi carrera desde cero, trabajando en proyectos de infraestructura que transformaron varios barrios de la ciudad. Cuando conocí a Alberto hace 9 años, trabajaba en el diseño de un complejo residencial en el centro histórico. Él era el representante legal de una de las empresas contratistas, y nos conocimos durante una de esas largas reuniones técnicas que pueden durar horas. Alberto era diferente de los hombres con los que había salido antes. Tenía esa seguridad tranquila de alguien que había crecido sin preocupaciones económicas, pero sin la arrogancia que a veces acompaña ese privilegio. Era inteligente, divertido, y parecía genuinamente impresionado por mi trabajo. Nunca había conocido a una mujer que entendiera de estructuras como tú, me había dicho después de nuestra tercera reunión, cuando ya había encontrado excusas para prolongar nuestras conversaciones profesionales. Nunca había conocido a un abogado que realmente escuchara lo que los ingenieros tenemos que decir, le respondí. Comenzamos a salir durante el tiempo que duró el proyecto. 6 meses de construcción que se convirtieron en 6 meses de conocernos, de descubrir que teníamos más en común de lo que había esperado. Alberto venía de una familia acomodada de Zaragoza. Su padre había sido un exitoso empresario del sector textil hasta su muerte 5 años antes de que nos conociéramos. Su madre, Marisa, había heredado no solo el patrimonio familiar, sino también la responsabilidad de mantener el estatus social que su marido había construido. Cuando Alberto me llevó a conocer a su familia por primera vez, pensé que había encontrado no solo un compañero, sino también una familia que podría llegar a apreciarme. La casa de los Pérez en el barrio de La Romareda era exactamente lo que esperarías de una familia de clase alta zaragozana, elegante sin ser ostentosa, tradicional pero cómoda, con esos detalles que solo vienen de generaciones de buen gusto y recursos suficientes. Marisa me recibió con cortesía perfecta. Era una mujer de 54 años entonces, impecablemente vestida, con esa elegancia que requiere tanto dinero como educación. Me hizo todas las preguntas apropiadas sobre mi familia, mi carrera, mis planes futuros. Durante esa primera visita, pensé que había causado una buena impresión. Marisa parecía interesada en mi trabajo, hacía comentarios positivos sobre lo inusual que era encontrar a una mujer en mi campo, y me trataba con la cortesía que mostraría a cualquier invitada respetable. Pero durante los meses siguientes, comencé a notar sutilezas en su trato conmigo que no había percibido inicialmente. Cuando hablaba de mi carrera con sus amigas, siempre la presentaba como algo temporal, como si fuera un pasatiempo que abandonaría una vez que me casara y tuviera hijos. Cuando mencionaba mi casa, siempre agregaba detalles sobre lo pequeña que era comparada con las casas familiares de sus otros hijos. Alberto tenía 2 hermanos mayores, ambos casados con mujeres que Marisa claramente prefería. Isabel era ama de casa, dedicada completamente a criar a sus 3 hijos y a apoyar la carrera política de su marido en el ayuntamiento. Carmen trabajaba medio tiempo como profesora de piano, pero siempre dejaba claro que su trabajo era secundario comparado con sus responsabilidades familiares. Ambas trataban a Marisa con una deferencia que rayaba en la adoración. Le pedían consejos sobre todo, desde cómo decorar sus casas hasta cómo disciplinar a sus hijos. La consultaban antes de tomar cualquier decisión importante, y siempre la incluían en sus planes sociales. Yo, desde el principio, mantuve una relación más independiente con mi futura suegra. La trataba con respeto, pero no sentía la necesidad de pedirle permiso para las decisiones de mi vida adulta. Participaba en las reuniones familiares, pero no abandoné mis propias amistades y rutinas para acomodar completamente el cronograma social de los Pérez. Esta independencia, que Alberto parecía admirar cuando estábamos solos, claramente molestaba a Marisa. Después de nuestro matrimonio, las tensiones se volvieron más evidentes. Marisa había esperado que el matrimonio me transformara en el tipo de nuera que había conseguido con sus otros hijos, dependiente, deferente, y completamente integrada en la órbita familiar bajo su supervisión. Cuando eso no pasó, comenzaron los comentarios. Al principio eran sutiles. Observaciones sobre lo mucho que trabajaba, preguntas sobre cuándo iba a reducir mis horas para dedicar más tiempo a la familia,
comentarios sobre lo cansada que me veía después de días largos en el trabajo. Paula, querida, ¿no crees que Alberto necesita más atención en casa?, me preguntaba durante las cenas familiares dominicales. Alberto y yo compartimos las responsabilidades domésticas, respondía yo. Ambos trabajamos, ambos contribuimos. Por supuesto, por supuesto. Pero los hombres necesitan sentir que sus esposas los priorizan. Alberto sabe que es mi prioridad. También sabe que mi trabajo es importante para mí. Sin duda. Solo digo que el equilibrio es importante. Conversaciones que sonaban razonables en la superficie, pero que siempre terminaban con la implicación de que yo no estaba cumpliendo adecuadamente mi papel como esposa. Durante el segundo año de matrimonio, los comentarios se volvieron más directos. Marisa comenzó a hacer observaciones sobre mis decisiones financieras, mi ropa, mi manera de manejar las situaciones sociales. Paula, cariño, ¿no crees que ese vestido es un poco demasiado profesional para una cena familiar? Es el mismo tipo de vestido que uso para reuniones de trabajo importantes. Exactamente mi punto. Las cenas familiares no son reuniones de trabajo. ¿Qué tipo de ropa crees que sería más apropiada? Algo más femenino, más suave. Como lo que usan Isabel y Carmen. Isabel y Carmen se vestían como si estuvieran perpetuamente en camino a una reunión de la Liga Femenina de Caridad, colores pastel, telas suaves, joyas discretas pero caras. Elegantes de una manera que requería no tener que preocuparse por mancharse con cemento o subir escaleras en obras de construcción. Los comentarios sobre mi carrera se volvieron más frecuentes y más punzantes. ¿No es difícil mantener la feminidad trabajando en un ambiente tan masculino?, me preguntaba delante de invitados. Mi feminidad no depende de mi ambiente de trabajo, respondía. Por supuesto que no. Solo me pregunto si no sería más satisfactorio tener una carrera que permitiera expresar los instintos maternales naturales. ¿Como cuál? Enseñanza, enfermería, trabajo social. Carreras que nutren en lugar de construir. La ingeniería también nutre. Construyo infraestructura que mejora la vida de la gente. Sin duda. Es admirable. Solo digo que hay diferentes tipos de construcción. Estas conversaciones siempre terminaban de la misma manera, con Marisa sonriendo como si hubiera hecho un punto razonable, y conmigo sintiéndome como si hubiera sido criticada pero sin poder señalar exactamente cómo. Alberto, cuando le comentaba estas interacciones, siempre tenía explicaciones que minimizaban el problema. Mamá solo se preocupa por ti. Quiere asegurarse de que seas feliz. ¿Cómo es crítica constante una forma de preocuparse? No es crítica. Es interés. Mamá da consejos porque te considera parte de la familia. ¿Y si no quiero sus consejos? Entonces los escuchas cortésmente y haces lo que consideres mejor. ¿Y si sus consejos son constantemente sobre cómo debería cambiar todo aspecto de mi personalidad y mi carrera? Paula, estás exagerando. Mamá respeta tu carrera. ¿Respetar mi carrera es sugerir que debería cambiarla por algo más femenino? Está tratando de conocerte mejor. Pregunta sobre cosas que no entiende. Durante los siguientes años, establecí una rutina de supervivencia en las reuniones familiares. Sonreía, asentía cuando era apropiado, y mantenía conversaciones superficiales que no dieran a Marisa oportunidades para comentarios críticos. Pero la tensión seguía creciendo. Especialmente cuando otras personas comenzaron a notar la dinámica. Durante una barbacoa familiar el verano pasado, una prima de Alberto me llevó aparte. ¿Cómo lo haces?, me preguntó. ¿Hacer qué? Manejar a la tía Marisa. Siempre tiene algo que decir sobre todo lo que haces. ¿Es tan obvio? Para cualquiera que esté prestando atención. Pero tú siempre mantienes la calma. ¿Qué alternativa tengo? ¿Podrías confrontarla? ¿Y crear un drama familiar que dure años? No, gracias. ¿Pero no te molesta? Me molesta. Pero elegí mis batallas. Lo que no le dije a la prima de Alberto era que había comenzado a documentar mentalmente cada comentario, cada crítica, cada intento de hacerme sentir inadecuada. No porque planeara hacer algo con esa información, sino porque necesitaba validar mis propias percepciones. Cuando vives con crítica constante presentada como preocupación amorosa, comienzas a dudar de tu propia interpretación de las situaciones. El mes pasado, esa dinámica cambió completamente.
Era un martes por la mañana. Trabajo desde casa los martes para concentrarme en diseños que requieren atención ininterrumpida. Había terminado temprano y estaba en la cocina preparando café cuando escuché voces desde el salón principal. Marisa había llegado para una de sus visitas regulares, acompañada por Isabel y Carmen. Desde la cocina, podía escuchar perfectamente la conversación. Fue entonces cuando escuché las palabras que cambiaron todo. No entiendo cómo Alberto sigue ciego ante esa cazafortunas barata. Se nota desde lejos que solo se casó con él por el dinero de la familia. 8 años de sospechas confirmadas en una sola frase. Después de escuchar esas palabras, me quedé inmóvil junto a la cafetera procesando no solo lo que había oído, sino la complicidad en las voces de Isabel y Carmen. Durante 8 años había mantenido la compostura ante los comentarios sutiles de Marisa, pero escucharla llamarme cazafortunas delante de toda la familia fue el momento que cambió todo. Entré al salón con la bandeja de café como si no hubiera pasado nada, pero internamente ya había tomado una decisión: si Alberto no iba a defenderme, tendría que defenderme sola. Esa tarde, cuando le conté a mi marido lo que había escuchado, su reacción confirmó mis peores sospechas. Alberto minimizó la situación, sugirió que había malinterpretado las palabras de su madre, y finalmente me pidió que fuera más comprensiva con una mujer que había sacrificado mucho por la familia. No puedo elegir entre mi madre y mi esposa, me dijo, como si pedirle que me defendiera fuera una traición a Marisa. Fue entonces cuando decidí que necesitaba conocer realmente a la mujer que llevaba 8 años humillándome. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar atención real a los patrones de comportamiento de mi suegra. No solo a sus palabras venenosas, sino a sus acciones, sus rutinas, sus explicaciones sobre dónde pasaba el tiempo. Marisa tenía un cronograma muy específico. 3 días a la semana salía de casa supuestamente para reuniones de caridad con el grupo de señoras de la parroquia San Pablo. Martes, jueves y sábados, siempre a las 2 de la tarde, siempre regresando después de las 6. Lo extraño era que estas salidas habían comenzado hace apenas 6 meses. Durante los 7 años anteriores que la conocía, Marisa nunca había mostrado interés especial en trabajo caritativo organizado. Participaba ocasionalmente en eventos benéficos, como cualquier señora de su posición social, pero nunca con la regularidad y dedicación que ahora mostraba. También había comenzado a recibir llamadas telefónicas que tomaba en privado. Cuando sonaba el teléfono durante las reuniones familiares, Marisa se disculpaba y se alejaba para hablar en voz baja. Cuando alguien preguntaba quién había llamado, siempre tenía respuestas vagas sobre coordinación de eventos o confirmación de horarios. Pero lo que más me llamó la atención fueron los cambios en su apariencia personal. Marisa siempre había sido una mujer elegante, pero en los últimos meses había intensificado significativamente su rutina de cuidado personal. Había comenzado a ir a la peluquería semanalmente en lugar de cada 15 días. Usaba perfumes más elaborados y más caros. Su ropa había evolucionado hacia estilos más modernos y favorecedores. Para una mujer de 62 años que llevaba 5 años viuda, estos cambios podrían explicarse de muchas maneras. Pero combinados con las salidas regulares y las llamadas secretas, creaban un patrón que despertaba sospechas. Decidí comenzar mi investigación de manera sistemática. El primer paso fue confirmar las supuestas reuniones de caridad. Llamé a la parroquia San Pablo haciéndome pasar por alguien interesada en unirme a las actividades benéficas. ¿Podrían decirme qué días se reúnen las voluntarias?, pregunté. Tenemos diferentes grupos, me respondió la secretaria. Las señoras de la Liga de Caridad se reúnen los miércoles por la mañana. El grupo de visitas a enfermos se coordina los viernes. ¿Qué tipo de trabajo caritativo le interesa? Cualquier actividad donde participe la señora Marisa Pérez. ¿Marisa Pérez? No me suena ese nombre entre nuestras voluntarias regulares. ¿Está segura de que participa en nuestra parroquia? Pensé que sí, pero tal vez me confundí de iglesia. Es posible. Hay muchos grupos caritativos en diferentes parroquias de la ciudad. Llamé a 3 parroquias más. Ninguna tenía registro de Marisa como voluntaria activa. Esto confirmó que las reuniones de caridad eran una invención. ¿Pero dónde pasaba realmente esas horas 3 veces por semana? Decidí seguirla. El martes siguiente, me tomé la tarde libre del trabajo y me posicioné discretamente cerca de la casa de Marisa. A las 2 en punto,
salió vestida con más elegancia de la necesaria para una reunión de señoras mayores. Falda de corte moderno, blusa de seda, zapatos de tacón, y ese perfume caro que había comenzado a usar recientemente. La seguí manteniendo distancia suficiente para no ser detectada. En lugar de dirigirse hacia alguna iglesia o centro comunitario, Marisa condujo directamente al centro histórico de Zaragoza y estacionó cerca del Café Central, uno de los establecimientos más elegantes de la zona. Desde mi posición, pude verla entrar al café, pero no pude observar con quién se reunía sin exponer mi presencia. El jueves repetí el ejercicio. Misma rutina, salida elegante a las 2, dirección al centro de la ciudad, pero esta vez se dirigió al Hotel Palafox y desapareció en el lobby. El sábado fue diferente. Marisa condujo hasta un barrio residencial que no conocía, estacionó frente a una casa moderna de clase media, y entró usando su propia llave. Su propia llave. Marisa tenía acceso a una casa que claramente no era suya. Durante los siguientes días, desarrollé una estrategia más elaborada. En lugar de seguirla yo misma, decidí hablar con las personas que trabajaban en los lugares que frecuentaba. Comencé con el Café Central. Me presenté como alguien que estaba organizando una sorpresa para mi suegra y necesitaba información sobre sus rutinas habituales. La señora Pérez, me preguntó el camarero después de que le describiera a Marisa. Sí, viene regularmente. Siempre los martes a la misma hora. ¿Viene sola? No, siempre se reúne con el mismo señor. Un hombre muy elegante, debe tener su edad. ¿Cómo es él? Alto, cabello canoso, bien vestido. Se ve que tienen una amistad muy cercana. Siempre piden la mesa del rincón, la más privada. ¿Una amistad cercana? Bueno, se nota que se conocen muy bien. Hablan en voz baja, se ríen mucho, a veces se toman las manos. Se toman las manos. Marisa, la viuda respetable que llevaba 5 años llorando la muerte de su marido, se tomaba las manos con un hombre desconocido en encuentros secretos. ¿Sabe cómo se llama él? No sabría decirle. Pero son muy educados, siempre dejan buena propina. Mi siguiente parada fue el Hotel Palafox. La estrategia fue similar, me presenté como familiar organizando una sorpresa. El conserje fue más discreto, pero confirmó que Marisa visitaba el hotel regularmente los jueves por la tarde. ¿Para qué tipo de reuniones?, pregunté. No sabría decirle exactamente. Pero siempre pide que confirmen la reserva de una habitación específica. ¿Una habitación? Sí, una suite en el 4º piso. Reservada siempre por el mismo señor. Una suite reservada por un hombre. Los jueves por la tarde. Durante varias horas. La evidencia se estaba acumulando, pero necesitaba más detalles concretos. Decidí investigar la casa donde Marisa había entrado con su propia llave. Conduje hasta el barrio y comencé a hablar con vecinos, haciéndome pasar por alguien interesada en propiedades de la zona. Una vecina mayor que cuidaba jardín en la casa de enfrente fue particularmente comunicativa. ¿Conoce a la gente que vive en esa casa?, le pregunté señalando hacia donde había visto entrar a Marisa. Don Ricardo vive ahí desde hace 3 años. Un hombre muy educado, viudo como yo. ¿Vive solo? Oficialmente sí. Pero últimamente recibe visitas muy regulares de una señora elegante. ¿Cómo es ella? Una mujer distinguida, debe tener 60 y pocos años. Muy bien arreglada siempre. Viene 3 veces por semana y se queda varias horas. Parece que son amigos. La vecina sonrió con complicidad. Querida, a nuestra edad ya no tenemos amigos que nos visiten con tanta dedicación. Claramente hay algo más que amistad ahí. ¿Desde cuándo la ve venir? Unos 6 meses. Al principio pensé que tal vez era su hermana o alguna familiar. Pero después noté cómo se comportan cuando están juntos. ¿Cómo se comportan? Como pareja. Se toman del brazo, él le abre la puerta del coche, la ayuda con las bolsas. Son detalles que no haces con una hermana. ¿Y qué opina don Ricardo? Es un hombre encantador. Perdió a su esposa hace 2 años y se nota que estaba muy solo. Me alegra ver que ha encontrado compañía. ¿Sabe cómo se llama la señora? Marisa, creo. Al menos así la he escuchado llamarla. Marisa Pérez, la viuda inconsolable que había pasado 5 años criticando a cualquiera que sugiriera que podría rehacer su vida,
tenía una relación secreta con un hombre llamado Ricardo. Durante la siguiente semana, completé mi investigación visitando los 3 lugares en días diferentes. Confirmé que Marisa tenía un patrón establecido: martes en el Café Central para citas románticas públicas, jueves en el Hotel Palafox para encuentros íntimos privados, y sábados en casa de Ricardo para convivencia doméstica. Una relación completa y elaborada que había estado manteniendo en secreto durante meses mientras criticaba públicamente mi moralidad y mi valía como esposa. La ironía era perfecta. La mujer que me llamaba cazafortunas estaba teniendo una aventura secreta con un hombre que claramente le proporcionaba la atención emocional y física que había estado fingiendo no necesitar desde la muerte de su marido. Pero la revelación más importante vino cuando finalmente conseguí información específica sobre Ricardo. A través de conversaciones con otros vecinos, descubrí que Ricardo Mendoza era propietario de 2 restaurantes en el centro de Zaragoza y tenía inversiones considerables en propiedades comerciales. Un hombre próspero que, después de enviudar, había encontrado en Marisa una compañera que apreciaba tanto su compañía como su estabilidad financiera. Marisa Pérez, la mujer que me acusaba de casarme por dinero, estaba en una relación con un hombre significativamente más rico que la familia de su difunto esposo. Tenía toda la información que necesitaba. Ahora solo debía decidir qué hacer con ella. Y sabía exactamente con quién necesitaba hablar primero: don Ernesto, el hermano mayor del difunto esposo de Marisa y el patriarca no oficial de la familia Pérez. Don Ernesto Pérez era un hombre de 70 años que había pasado su vida construyendo y manteniendo la reputación de la familia. Hermano mayor del difunto esposo de Marisa, había asumido naturalmente el papel de patriarca familiar después de la muerte de su hermano. Durante los 8 años que llevaba siendo parte de la familia, don Ernesto siempre me había tratado con respeto genuino. A diferencia de Marisa, él parecía valorar mi independencia profesional y nunca había mostrado incomodidad con el hecho de que yo no encajara en el molde tradicional de las esposas Pérez. Era la persona perfecta para compartir lo que había descubierto. Le pedí una reunión privada bajo el pretexto de consultar sobre un tema familiar importante. Don Ernesto me citó en su estudio un jueves por la tarde, el mismo día que sabía que Marisa estaría en su encuentro semanal en el Hotel Palafox. Cuando llegué a su casa, don Ernesto me recibió con esa cortesía formal que caracterizaba a su generación, pero noté inmediatamente que parecía preocupado. Le expliqué que había notado comportamientos inconsistentes en Marisa durante los últimos meses y que, movida por la preocupación familiar, había investigado discretamente sus actividades. Don Ernesto me escuchó sin interrumpir mientras le relaté cada detalle: las supuestas reuniones de caridad que no existían, los encuentros regulares en el Café Central, las reservas en el Hotel Palafox y la casa de Ricardo Mendoza donde Marisa tenía su propia llave. Cuando terminé de hablar, don Ernesto permaneció callado durante varios minutos, procesando la información. ¿Estás completamente segura de estos hechos?, me preguntó finalmente. Le mostré las notas que había tomado, incluyendo fechas específicas, nombres de los empleados con quienes había hablado, y la descripción física de Ricardo proporcionada por los vecinos. ¿Y dices que esto lleva ocurriendo aproximadamente 6 meses? Según los testimonios de vecinos y empleados, sí. Don Ernesto suspiró profundamente. Paula, debo confesarte que yo también había notado cambios en el comportamiento de Marisa. Su nueva preocupación por la apariencia, las salidas frecuentes, las llamadas privadas. Pero pensé que tal vez era saludable que estuviera rehaciendo su vida social. ¿Nunca sospechó que pudiera haber un hombre involucrado? Honestamente, esperaba que fuera así. Mi cuñada estuvo genuinamente destrozada cuando murió mi hermano. Si había encontrado compañía, me parecía positivo. Entonces, ¿por qué el secreto? Esa es exactamente la pregunta que me preocupa. Don Ernesto se levantó y caminó hacia la ventana de su estudio. Paula, hay algo que necesitas saber. La actitud de Marisa hacia ti nunca me ha parecido justa. Durante años he escuchado sus comentarios sobre tu carrera, tu independencia, tu manera de manejar el matrimonio con Alberto. ¿Ha hablado con ella sobre eso? Varias veces. Pero Marisa siempre tenía justificaciones sobre proteger los valores familiares, asegurar la felicidad de Alberto, mantener las tradiciones. ¿Y usted qué pensaba? Pensaba que estaba celosa. La palabra me sorprendió. ¿Celosa?
Marisa se casó a los 20 años y nunca trabajó fuera de casa. Dedicó su vida entera a ser esposa y madre, dependiendo completamente de mi hermano para todo lo relacionado con el mundo exterior. Cuando te conoció, vio algo que nunca había tenido, independencia real. ¿Y eso la molestaba? Creo que la amenazaba. Especialmente porque Alberto claramente admiraba tu autonomía. Don Ernesto regresó a su silla. Pero si Marisa ha estado manteniendo una relación secreta mientras públicamente critica tu moralidad, eso cambia todo. ¿Qué propone hacer? Confrontarla. Pero no en privado. Si Marisa ha estado viviendo una doble vida mientras te humilla públicamente, merece ser expuesta de la misma manera. ¿Cuándo? El domingo. Durante el almuerzo familiar mensual. El domingo llegó con esa tensión particular que precede a los momentos que cambian todo. Toda la familia estaba reunida en la casa de don Ernesto para el almuerzo tradicional, Alberto y yo, sus hermanos con sus esposas e hijos, y por supuesto, Marisa. Durante la comida, Marisa estuvo especialmente animada. Había llegado con un vestido nuevo y ese perfume caro que ahora sabía que usaba para sus encuentros con Ricardo. Parecía relajada, confiada, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de colapsar. Como era habitual, comenzó a hacer comentarios sutiles sobre mí durante la sobremesa. Paula, querida, te ves cansada últimamente. ¿No crees que tal vez estás trabajando demasiado? Me siento bien, Marisa. Gracias por preguntar. Es que una mujer necesita equilibrio. No puede vivir solo para el trabajo. Por supuesto. El equilibrio es importante para todo el mundo. Exactamente. Una debe tener tiempo para las cosas realmente importantes. La familia, las relaciones, las actividades que nutren el alma. Fue entonces cuando don Ernesto decidió intervenir. Hablando de actividades que nutren el alma, Marisa, cuéntanos más sobre tu trabajo caritativo reciente. Marisa se puso ligeramente rígida, pero mantuvo su sonrisa. ¿Qué quieres saber, Ernesto? Bueno, pasas tanto tiempo en esas reuniones benéficas. Los martes, jueves y sábados, ¿verdad? Sí, es muy gratificante ayudar a la comunidad. ¿En qué parroquia dijiste que participabas? Por primera vez, vi un destello de pánico en los ojos de Marisa. En San Pablo. Con las señoras de la Liga de Caridad. Don Ernesto asintió con aparente interés. Qué curioso. Ayer hablé con el párroco de San Pablo. Me dijo que no tienen ninguna liga de caridad que se reúna martes, jueves y sábados. El silencio en la mesa fue absoluto. Todos los presentes se dieron cuenta de que algo importante estaba sucediendo. Debe haber una confusión, murmuró Marisa. Sí, debe haberla, continuó don Ernesto. Porque también me dijeron que no tienen registro de ninguna voluntaria llamada Marisa Pérez. Ernesto, no entiendo a qué viene esto. A que durante 6 meses has estado mintiendo a toda la familia sobre dónde pasas tu tiempo. Alberto finalmente encontró su voz. ¿De qué están hablando? Don Ernesto se dirigió a toda la familia. Marisa no ha estado participando en actividades de caridad. Ha estado manteniendo una relación secreta con un hombre llamado Ricardo Mendoza. La explosión de voces fue inmediata. Isabel y Carmen comenzaron a hacer preguntas simultáneamente, los hombres de la familia intercambiaron miradas de shock, y Marisa se puso completamente pálida. Eso es ridículo, logró decir finalmente. ¿Es ridículo que tengas encuentros regulares en el Café Central?, preguntó don Ernesto calmadamente. ¿Es ridículo que reserves suites en el Hotel Palafox los jueves por la tarde? ¿Es ridículo que tengas llave de la casa de Ricardo en la Avenida de la Constitución? Cada pregunta fue como una puñalada. Marisa me miró con una furia que jamás había visto en sus ojos. Tú. Fuiste tú quien me espiaste. Yo investigué las inconsistencias en tu comportamiento, respondí calmadamente. Después de escucharte llamarme cazafortunas delante de toda la familia. ¿Te llamó qué?, preguntó don Ernesto. Cazafortunas barata. Entre otros calificativos encantadores. Isabel se dirigió a Marisa con expresión horrorizada. ¿Realmente dijiste eso? Las cosas se malinterpretaron. ¿Qué se malinterpretó exactamente?, insistí. ¿Las palabras que salieron de tu boca o el hecho de que yo las escuché? Don Ernesto retomó el control de la situación.
Marisa, durante 8 años has criticado a Paula por su independencia, su carrera, su manera de manejar su matrimonio. La has acusado de casarse por interés económico. Porque es verdad. ¿Es verdad? ¿O estabas proyectando? ¿Proyectando qué? Tu propia relación con un hombre que es considerablemente más próspero que nuestra familia. Marisa se quedó sin palabras. Ricardo Mendoza es propietario de 2 restaurantes y tiene inversiones considerables en bienes raíces. ¿Te parece que una mujer que critica a otra por cazafortunas debería estar secretamente involucrada con un hombre así? Mi relación con Ricardo no tiene nada que ver con dinero. Pero la relación de Paula con Alberto sí. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque yo amé realmente a mi esposo. Paula solo vio una oportunidad. Fue entonces cuando perdí completamente la paciencia. ¿Una oportunidad de qué, Marisa? ¿De trabajar más horas para mantener una casa que tu hijo no podría costear solo? ¿De aguantar 8 años de comentarios venenosos sobre cada aspecto de mi personalidad? ¿De ser humillada regularmente por una mujer que resulta ser exactamente lo que me acusa de ser? Yo no soy una cazafortunas. ¿No? Entonces, ¿por qué el secreto? ¿Por qué las mentiras? ¿Por qué no presentaste a Ricardo a la familia si es una relación tan pura y desinteresada? Marisa no respondió. Don Ernesto se levantó de la mesa. Marisa, durante 5 años has usado tu viudez como excusa para controlar a esta familia. Has criticado a Paula por no conformarse a tu idea de lo que debe ser una esposa, mientras secretamente vivías exactamente la vida que la acusabas de querer. Ernesto. No he terminado. Quiero que sepas que a partir de hoy, Paula no será objeto de ningún comentario crítico más en esta familia. Y si tu relación con Ricardo es genuina, mereces ser feliz. Pero las mentiras y la hipocresía terminan ahora. Marisa se levantó de la mesa con lo que quedaba de su dignidad. No voy a quedarme aquí a ser humillada. ¿Humillada?, pregunté. ¿Cómo me has humillado durante 8 años? Esto no ha terminado. Tienes razón. No ha terminado. Porque ahora toda la familia sabe quién eres realmente. Marisa salió de la casa seguida por el silencio incómodo de todos los presentes. Alberto me miró con una expresión que no podía interpretar. ¿Cómo supiste todo eso? Porque presté atención. Algo que tú deberías haber hecho durante 8 años. 6 meses después, Marisa se había casado con Ricardo Mendoza en una ceremonia pequeña a la que no fuimos invitados. Según escuché, Ricardo era un hombre encantador que la trataba con el cariño que merecía, pero que también tenía muy poca paciencia para el drama familiar. Don Ernesto mantuvo su palabra. Nunca más escuché un comentario crítico sobre mi carrera, mi independencia, o mi lugar en la familia Pérez. Alberto y yo comenzamos terapia de parejas para reconstruir la confianza que se había perdido durante años de conflictos no resueltos. Tomó tiempo, pero eventualmente logramos establecer límites claros sobre la lealtad matrimonial y la defensa mutua. En cuanto a mí, finalmente pude relajarme en las reuniones familiares. Por primera vez en 8 años, podía ser yo misma sin tener que defenderme constantemente de ataques sutiles sobre mi carácter. La semana pasada, don Ernesto me llevó aparte después de un almuerzo familiar. Paula, quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Por no haber intervenido antes. Sabía que Marisa te trataba injustamente, pero no entendía hasta qué punto. No era su responsabilidad defenderme. Era mi responsabilidad como cabeza de esta familia asegurar que todos fueran tratados con respeto. Lo importante es que cuando supo la verdad, hizo lo correcto. ¿Y tú? ¿Estás bien? Estoy perfecta. Por primera vez en años, puedo ser yo misma sin tener que justificar mi existencia. Don Ernesto sonrió. Marisa perdió más que una familia cuando se fue. Perdió la oportunidad de conocer realmente a una mujer extraordinaria. Su pérdida, respondí. Y era verdad. Durante 8 años había luchado por ganarme la aprobación de una mujer que resulta ser exactamente lo que me acusaba de ser. Ahora, finalmente libre de esa toxicidad, podía ver claramente lo que siempre había sido cierto: yo no necesitaba la aprobación de Marisa para ser valiosa. Ella necesitaba mi respeto para mantener su fachada. Y eso era algo que ya nunca volvería a tener.